Según Casani, la evaluación integral de la escritura no solo debe de tener en cuenta un texto terminado, sino las acciones que llevan a realizarlo, las acciones que lo llevan a él mediante 3 fases. Primero, la fase de preparación. Segundo, la fase de producción y finalmente la fase de edición. No solo, al momento de evaluar, no solo debemos de tener en cuenta las reglas de ortografía, de caligrafía, sino que también aquellos que, según Casani, sino también aquellos que deben de englobarse por la etiqueta de redacción, que son tanto más importantes para juzgar la adecuación de un propio texto. ¿Cómo lo podemos entender esto? Que de nada me sirve revisar ortografía, de nada me sirve revisar la caligrafía, si el texto no está adecuado pertinentemente, si el texto no es coherente. Entonces, aquí estamos pues dando paso a que el niño no comprenda su propio texto, ni nosotros podamos hacerlo. Entonces, de esa manera, ¿cómo podemos nosotros revisar la ortografía si una cosa va de la mano de la otra? Pues aquí es en donde entramos en controversia al momento de llevar a cabo el proceso de evaluación. Para ello tengo a bien presentar algunas de las modalidades que podemos nosotros utilizar al momento de llevar a cabo este proceso de evaluación. Esto enfocándolo a los 3 momentos, es la preparación, bueno, según Casani, que es la preparación, que es la fase de la producción y ya posteriormente la fase de edición. Primero, la corrección entre pares. ¿Qué significa esto? Que los niños entre pares, entre dos, revisen un trabajo que esté un tanto pues mal elaborado, coherentemente y ortográficamente. Entonces aquí entre ellos van a entrar en reflexión y ya con la exposición del maestro van a revisar ese texto y se van a dar cuenta de que la coherencia no es pertinente, de que la ortografía también está fallando en el propio texto. ¿Cuáles son las ventajas de esta modalidad? Llevar a cabo el desarrollo del pensamiento, el desarrollo del aprendizaje y asimismo también fomentar la empatía y la habilidad de escuchar a los demás. La siguiente modalidad, las guías de autorrevisión. El maestro les proporcionará su propia guía personalmente a cada niño. Entonces ellos la van a revisar y conforme el texto que ellos hayan escrito, ellos se van a dar cuenta de sus propios errores y entonces van a tener que corregirlos, pero ya personalmente. ¿Cuáles son las ventajas de esta modalidad? Que mejora la concentración, mejora la redacción, mejora la comprensión de su propio texto al momento de escribirlo, para llevar a cabo un proceso mejor ya posteriormente cuando se redacte otro texto. Mediante los textos libres, los niños suelen confundirse cuando nosotros les damos el propio texto, cuando nosotros les damos la propia lectura. Entonces a ellos no les resulta interesante. ¿Por qué? Porque no es de su interés. Entonces, ¿qué mejor que los propios niños desarrollen un propio texto de lo que a ellos les gusta, ya sea ficticio, ya sea anime, ya sea animado? Entonces, esto va a fomentar y nos va a garantizar que van a tener un texto coherente, a lo mejor con faltas de ortografías, pero como lo mencionaba, es parte de un proceso que conforme a las diferentes etapas va a ir cambiando. ¿Cuáles son las ventajas de esta modalidad? Bueno, pues que desarrolla el pensamiento, desarrolla la creatividad, los lleva a escuchar mejores versiones, los lleva a recapitular cosas que ellos han aprendido y los lleva a pensar que lo que han aprendido les va a servir para llevar a cabo este proceso de redacción mediante las 3 fases.
Cuarta idea, el examen. Realizar un examen, un pequeño examen. No con la idea de frustrarlos, no con la idea de no con la idea de que entren en pánico, sino con la idea de llevar a cabo su propio pensamiento, de llevar a cabo lo que ellos han realizado. ¿Cuáles son las ventajas? Que mejora la concentración y la reflexión. Al momento de ellos, pues redactar en un examen. Y entonces aquí también ellos se dan cuenta de lo que están haciendo, de sus propios errores, de la coherencia que tiene su texto, de la falta de ortografía. Y entonces, conforme a la realización de diferentes exámenes, ya sean las diferentes unidades, ellos se van a dar cuenta que van a ir cambiando en ese proceso de escritura. La siguiente modalidad, la cooperación entre iguales. Esto es muy importante también, que los niños sean empáticos y que trabajen con sus compañeros realizando un texto. Entonces, cuando ellos realizan un texto entre pares, entre parejas, las ideas de uno entran en las ideas de otro. Y entonces ahí entre los dos van hilando sus propias ideas y van desarrollando un producto que es un escrito realizado entre ellos dos. De esta manera se fomenta también la creatividad y se dan cuenta de que las ideas de uno son diferentes a las ideas del otro. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con esta modalidad? Bueno, pues primero el desarrollo del pensamiento, el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo de la empatía entre ambas personas y la habilidad de escuchar a los demás. Que no solamente nos quedemos con las ideas de uno, sino que también nos demos cuenta que las ideas del otro son importantes al momento de redactar nuestro propio texto. ¿Cuál es la última? La exposición del texto. Esa fue la última que yo consideré, sin embargo pueden existir muchas más. La exposición del texto. Una vez que tengamos ya nuestro texto ya eliminado, no, que tengamos nuestro texto ya elaborado correctamente, pues ya exponerlo con los compañeros, que no solamente se quede escrito, sino que nosotros también tengamos a bien de compartirlo con los compañeros. Esto con la intención de motivarlos a ellos, de que ellos se den cuenta de que lo que nosotros estamos haciendo es correcto y de lo que nosotros pensamos también lo podemos expresar de otra forma diferente, ya sea resumido, ya sea imaginado, que ellos lo imaginen, que ellos se den cuenta de nuestra propia creatividad. ¿Cuáles son las ventajas que trae? Motiva a los niños a aprender, a buscar la manera autónoma, a informarse por sí solos y satisface la necesidad de la curiosidad. Una de las modalidades que a mí en lo personal me llamó mucho la atención fue la cooperación entre iguales. Realizar un texto en parejas, un texto que sea llamativo por ellos, en donde ellos se pongan de acuerdo, donde ellos planeen su propio escrito. Y entonces, estas son algunas de las modalidades que nosotros podemos tener en cuenta al momento de llevar a cabo nuestra propia evaluación. En donde nosotros a veces solemos confundirnos bastante cuando vamos a realizar una evaluación, pero es porque no organizamos las ideas, es porque no nos damos cuenta del qué evaluar, del cómo hacerlo y del para qué hacerlo. Entonces, aquí es en donde nosotros, a través del niño, podemos apoyarnos para llevar a cabo este proceso de evaluación.